para el tratamiento de las rentas de este tipo de estos sujetos. Entonces, como en su nombre lo indica, beneficiario del exterior, o sea, una persona que reside en el exterior y está obteniendo alguna ganancia gravada en el país. ¿Cómo hace la ley para exigirle a una persona que no es residente y asegurarse del cobro de esa renta? Bueno, la ley, esto existe desde el inicio de la ley del impuesto, lo que hace es solucionarlo a través de una retención en la fuente. ¿Qué significa? Retención en la fuente es en el momento de que se pagan esas rentas y lo pone al sujeto pagador como el responsable de ingresar el tributo. Acá volvemos a conceptos que hemos visto antes. Sujeto de la obligación tributaria y sujeto del impuesto. El impuesto es del beneficiario del exterior, pero el obligado a cobrarlo e ingresarlo es el agente pagador del país. Porque a ese sí, la AFIP tiene potestad para ir a cobrárselo o a exigirle que en virtud de un pago que hizo, le cobró o no le cobró el impuesto al beneficiario del exterior. Otro repaso de teoría. ¿Por qué una persona del exterior tendría que pagar impuestos en Argentina? Porque nos volvemos al artículo 1, que establece el criterio de renta mundial para residentes en el país y solo para los residentes del exterior pagan por las rentas de fuente argentina. Después tenemos los artículos de fuente del artículo 5 y siguientes, que nos definen en cada tipo, da una regla general, que es fuente argentina y que es fuente extranjera. Hay casos especiales de fuente, excepciones a los casos especiales de fuente. Todo eso es la base de esto que vamos a recalar acá después conceptualmente. Entonces, bueno, básicamente la situación planteada es esa. Una persona, un sujeto del exterior. Antes de seguir, estamos en el artículo 102 de la ley, ¿sí? 102, 103 y 104. Acá es donde se desarrolla toda esta situación. La ley habla de cuando se perciban beneficios netos de cualquier tipo, por cualquier sujeto, sociedad, empresa o cualquier tipo de beneficiario, o sea, persona física, sucesión indivisa y sociedades de todo tipo. El agente pagador es el que va a retenerle, o sea, le va a descontar del pago este impuesto, lo va a ingresar a la AFIP. Esa retención, hay una característica muy importante, es que tiene el carácter de pago único y definitivo, que significa que ahí se acaba la obligación, digamos, en principio, vamos a ver por qué en principio, pero para el sujeto del exterior, ahí se acaba la obligación con el fisco argentino. No tiene que presentar una declaración jurada posteriormente y tomar el pago a cuenta de esta retención. No, la retención de carácter pago único y definitivo significa que ahí se está cumplimentando todo. Si volvemos a recordar alguna de las clases que hemos tenido cuando hablamos de sujetos, uno de los, el del decreto reglamentario al inicio, establece que uno de los exceptuados de presentar declaraciones juradas son los sujetos que perciban rentas con carácter de pago único y definitivo. Este es el caso, uno de los casos por excelencia, digamos. Bueno, en el sistema de las ganancias del exterior, esperen que voy a ver si les comparto algo, tengo muchos materiales abiertos, a ver qué es más fácil como para ir guiándonos. Lo que pasa que, bueno, se ve, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esperen que sigo admitiendo, entonces estoy con 3 manos, ahí vamos. Bueno, acá están los conceptos que les decía. Un sujeto no residente habla de un concepto residual, o sea, todo el que no tenga domicilio o establecimiento permanente en el país tributa exclusivamente sobre las rentas de fuente argentina y la forma de pago o de tributación es en la fuente con la retención de carácter único y definitivo. Retiene el que paga. Bien, acá tenemos que tener en cuenta que, supónganse, de una renta de 100, el X impuesto
se lo retiene, se lo descuenta y le paga el neto, le gira al exterior a ese beneficiario el neto, en principio también, porque vamos a ver que hay una situación en la que se puede calcular el acrecentamiento. Hay acá, perdón, que este power está con los artículos viejos de la ley, por eso no se los quería como mostrar mucho, pero es lo mismo, ya se los voy a actualizar, después se los paso con los artículos nuevos. Bueno, la ley define justamente entonces qué es beneficiario del exterior y habla de esto mismo, que considera que es el que percibe sus ganancias en el extranjero, inclusive a través de apoderados, agentes o representantes, que los puede estar percibiendo en el país, pero que no tiene residencia estable en el mismo. Y hace una salvedad del momento, o sea, ¿qué se considera pago? Nos vuelve a remitir a conceptos generales, al artículo 24. Recuerden que no es nada más pago como pago efectivo, contante y sonante, también puede ser acreditación en cuenta, compensación, todos los tipos que establece el artículo 24 como considerado pago. Excepto, habla de una excepción importante de la participación de beneficiarios del exterior en sociedades del inciso B del artículo 53. Son las sociedades de personas que ya vimos que las sociedades a su cierre de ejercicio asignan el resultado a los socios y cada socio luego lo declara en su declaración jurada, lo incorpora en su declaración jurada. Entonces, para estos casos, hay una excepción en cuanto al tiempo considerado de pago. Se considera que tiene que retenerse el impuesto en el momento en que vence la declaración jurada del sujeto, del beneficiario del exterior, excepto que entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento hayan hecho efectivamente un pago en los términos del artículo 24, entonces en ese momento es el momento que se hace la retención. El porcentaje que establece la ley es la tasa máxima, que es el 35%. Pero, ¿el 35% de qué? ¿Sí? ¿Cuál es la renta que considera la ley que es renta de fuente argentina? Porque si recordamos un poco cuando han avanzado en cada categoría, hemos visto criterios generales, hemos visto deducciones. El impuesto a las ganancias, al ser un impuesto personal, admite ciertas deducciones y además que, como regla general, admite los gastos necesarios para mantener, obtener y conservar la fuente. Entonces, para los sujetos beneficiarios del exterior, también en principio deberían tener como el mismo criterio, ¿no? Pero la ley opta, en este caso, por establecer una ganancia presunta. Bien, para la mayoría de los casos son presunciones legal de renta, ¿sí? Está estipulado así y no admite prueba en contrario. Hay alguna excepción en alguno de los conceptos que permite hacer la retención sobre la renta real, ¿sí? Como el caso de venta de bienes y alquiler de inmuebles. Entonces, acá se nos van a mezclar un poquito los porcentajes. El porcentaje de impuestos es el 35%, pero ¿sobre qué? Sobre la renta presunta, que también establece la ley acá en forma de porcentajes, ¿sí? Porcentaje de lo facturado, por ejemplo, del ingreso. Estas presunciones del artículo 104, acá dice 93, el 93 es el viejo, el 104 es el nuevo, las presunciones no admiten prueba en contrario, ¿sí? En general, algunas en particular establece la posibilidad de ir por la parte real. ¿Y cuáles son todas estas presunciones? Bueno, primero también recordemos que los artículos de fuente también tienen establecidos ciertos porcentajes de presunciones en general. El caso de los transportes, las agencias de noticias, seguros, todos esos tenían ciertos porcentajes que ya venían fijados desde antes. En este caso, en el artículo 104, establece estas distintas presunciones según la renta y un criterio general residual, que si no está en los incisos anteriores, la generalidad es que el 90% se considera ganancia neta sujeta a impuesto. Bien. Entonces, si tenemos que, supongamos, vamos a este porcentaje, el 90% por el 35%,
te da que la tasa efectiva sobre determinada renta es el 31,5. Y así se pueden sacar el resto de las tasas efectivas. Es un simple cálculo, pero a veces como que lo ven directo por este otro lado. Acá, por ejemplo, se empieza a establecer... un punto antes de empezar con las presunciones. En caso de haber imposibilidad de retención, eso quería comentarles antes de que pase y se me escapó. Bueno, volvemos después, no hay problema. ¿Profe? Sí. Antes de que siga, ¿le podría pedir un ejemplo en realidad? O sea, le quería pedir un ejemplo para más o menos orientarme, porque como que no sé si estoy perdida o si lo estoy entendiendo bien por eso. No, no hay problema. Ahora lo vamos a ver un poquito cuando vamos viendo los tipos de renta y ahí se nos va a ir como cayendo un poquito más la ficha. Y ahí volvemos con algún ejemplo, o es más fácil ahí dar. Profe, Bueno. Sí. ¿Cómo era el cálculo? ¿El 90% sobre el 35 o al revés? El 35 del 90. Bien, gracias. Te da el 31,5. O sea, supongamos, no tengo problema, estos cálculos son fáciles, de una persona física, le pongamos lo mismo, un sujeto del exterior, es dueño de un inmueble en el país, por lo cual cobra un alquiler, tiene un representante, un apoderado, que es el que firma los contratos, cobra, le remite los fondos. Entonces, supongamos que el alquiler mensual es de 10.000 pesos, la renta presunta de fuente argentina es el 90%, ¿sí? Son 9.000, a eso le aplicamos el 35, te da que la retención del impuesto es 3.150. Entonces, la tasa efectiva es el 31,5, ahí lo vemos en forma directa. Por eso les digo que a veces se nos mezcla el porcentaje de renta presunta con el porcentaje del impuesto. Porcentaje del impuesto, 35 para todo el mundo, nada más que va sobre una renta presunta que puede ser distinta. La residual es el 90, pero hay porcentajes menores. Ahora vamos a empezar a ver los conceptos. Yo ya les dije uno, por ejemplo, que uno de los más fáciles, alquiler. Por ejemplo, mucha gente que emigra, que se va a vivir fuera del país y sigue teniendo bienes, tiene que, una vez que pierde, porque acá también tenemos una mezcla de conceptos, una vez que pierde la residencia argentina, pasa a ser beneficiario del exterior por los bienes que le quedan en el país, se puede dar su baja de los impuestos y en el mismo momento tiene que designar un representante, un administrador, además que por lo general lo hace porque legalmente necesita manejarse con algo, entonces deja un poder legal a una persona, y esa persona es designada tributariamente como su responsable sustituto, se llama. Él ya no está en el país, ya no vive más acá, vive en el exterior, ya se transformó no en un sujeto residente, sino en un beneficiario del exterior, pero tiene que seguir tributando sobre los bienes que le quedaron en el país. Lo más común que pase es con el tema de los inmuebles. ¿Cómo se paga? A través de retención en la fuente. Es el mismo representante, por ejemplo, en este caso, el que tiene que hacer el cálculo de la retención, depositarle en la FIP y le gira al exterior, al beneficiario, la diferencia. Y también recordemos, lo que pasa es que ustedes no han tenido procedimiento todavía, pero lo vamos como mechando en el medio, que el responsable, la gente de retención es responsable del impuesto, o sea que, y queda determinado, hoy en día ya todo eso está sistematizado en la FIP, uno lo designa con el quit, después tiene que entrar el administrador y tiene que aceptarlo, es responsable también por este impuesto, porque se supone que es el que está disponiendo de esos fondos, entonces puede y debe practicar la retención. Bien. Bien. Vamos a ver cómo seguimos aquí con los casos, bien, así. Entonces, recordemos, donde dice artículo 93, léase 104. Empezamos con los ejemplos, ¿sí? O con las presunciones que va estableciendo, no son ejemplos, perdón.
esto es taxativo, las presunciones que establece la ley para los distintos tipos de renta. La primera es sobre prestaciones derivadas de transferencia, de contratos de transferencia de tecnología. Los que cumplen con la ley de transferencia de tecnología, están inscriptos ante el INPI y están debidamente registrados y hayan sido efectivamente prestados, para eso la presunción es el 60%. Bien, entonces acá dice igual 21%, ahí está la alícuota efectiva. El 60% del 90% te da 21% sobre la renta total. Si el contrato es de cesión de derechos, ¿sí?, o licencias de explotación de patentes de invención, es el 80% el porcentaje de renta presunta. ¿Y qué pasa? Puede haber casos de que en el mismo contrato se estipulen los dos tipos de prestaciones. En ese caso, la ley manda a que se aplique el porcentaje mayor. Bien. Hay fallos también incluso que determinan que los contratos, los pagos por contratos que no han sido inscriptos en el INPI por la ley de transferencia de tecnología no son deducibles del impuesto a las ganancias, con lo cual ya va más allá la cuestión de implicancia para el agente pagador, porque tiene que cumplir todo lo que sea, y más hoy en día cuando ha avanzado tanto el tema de requerimientos de información con sujetos del exterior, todo lo que sea prestaciones y pagos a agentes del exterior lo van restringiendo mucho y tiene como más formalidades, hasta incluso para poder deducirlo, ¿sí?, al gasto. Acuérdense que estamos hablando del agente pagador, el que tiene la factura, el que se lo tiene que deducir, pero tiene que cumplir con todo esto para poder deducírselo. Bueno, el inciso B habla de explotación de derechos de autor, ¿sí? Acá que dice el 35% como renta presunta del importe pagado a derecho por explotación de derechos de autor, siempre que la obra esté inscrita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el beneficio se origina en los supuestos del inciso J del artículo 26. ¿Se acuerdan cuando vimos la exención para derechos de autor? Bueno, entonces si se trata de ese tipo de obras, cuando el beneficiario sea del exterior, va a ser grabado con un 35%. O sea, 35 al 35. Acá tenemos una de las confusiones que se nos pueden presentar. Bien. Y lo que aclara que se tiene que cumplir, bueno, todos los requisitos que establece el artículo inciso J del 26, y que la misma presunción va a ser, se va a aplicar para sumas pagadas a artistas que residan en el extranjero, que los contrate los estados, nacional, provincial, municipal o alguna de las entidades exentas por la ley de impuesto a las ganancias, las asociaciones deportivas, las entidades de beneficio público, para que actúen dentro, para los traen, digamos, para actuar dentro del país, siempre que no se extienda más de 2 meses en un mismo año fiscal. Ahí también iría por el 35, ¿verdad? Sí, el 35, bien. Exactamente. Seguimos en el 35. ¿Profe? Sí. Pero ahí, digamos, la renta presunta es del 35 y la alícuota efectiva es del 35, ¿las dos? No, la alícuota es el 35% y la alícuota es el 35%, perdón, la renta presunta es el 35% y la alícuota es el 35%. La alícuota ahí, la tasa efectiva es el 12.25. Bien. Y acá no está puesto. Bueno, y se aclara, como nos remite que tiene que coincidir, digamos, con las exenciones, con el inciso de exenciones, se aclara y con esto se termina como la discusión también, porque hay en algún momento se quiso entender que los derechos de autor estaban exentos también para las personas jurídicas, pero las personas jurídicas no pueden inventar, pueden ser titulares de derechos,
pero no son las que emiten la creación artística que la ley protege. Entonces, la exención es para personas humanas. El 35% de renta presunta es para personas humanas. Si son personas jurídicas del país, no están exentas. Y si son personas jurídicas del exterior, van por el residual, que es presunción de ganancia neta del 90%. Bien. Vamos a otro caso muy típico y es el que más por ahí produce, no problemas, pero es muy común, los intereses. Acá estamos hablando de una entidad financiera o no financiera, o sea, puede ser una casa matriz del exterior que le presta dinero a su sucursal del país, a su controlada, vinculada, etcétera. Pensemos que ya con la globalización y todo lo demás ya llevamos muchos años de camino con esto y es uno de los temas que más frecuente es. También con uno de los que quizás tiene más problemas a nivel AFIP, porque a veces, entre las relaciones entre casa central y sucursales o entre empresas vinculadas de un grupo económico, hay estos flujos de dinero que a veces sí provienen de un contrato documentado, con tasas pactadas, con pagos efectivos, todo, pero hay veces que no. Muchas veces se remesan fondos para cubrir necesidades de caja y se tratan de aparecer como aportes de capital y no como interés. Entonces, bueno, entran a jugar los fiscos en querer defender la fuente para aplicar los impuestos. Aparte, como les digo, todo esto tiene siempre una contracara, que es el que está pagando estas rentas se lo está deduciendo como gasto. Entonces también tiene que cumplir con todas las formalidades para poder después tomárselo como gasto deducible. ¿Bien? Bueno, para los intereses es el inciso C, tiene varios casos, tiene varias también, condiciones y situaciones. El primero y el más general es la ganancia neta sujeto a impuesto del 43%, ¿sí? 43 por 35 te da el 15,05. Bien, pero ¿a qué se aplica este? Cuando el tomador del préstamo sea una entidad financiera regida por la ley 21.526 o se trate de operaciones de financiación de importaciones de bienes muebles amortizables, excepto automotores, que otorgan los proveedores. Bien, se los quiero hacer sencillo, porque cuando lo van a empezar a leer se les va a empezar a emperifollar. Ven que dice, cuando el tomador sea los restantes sujetos del artículo 49, sea o persona física o sucesión indivisa, también se va a aplicar esta presunción del 43%, siempre que el acreedor sea una entidad bancaria que no esté radicada en paraísos fiscales, países de bajo o nula tributación o no cooperantes. Y en todos los casos son entidades cuyos depósitos son efectuados en entidades financieras del país. No de la deuda, no. Bueno, si no el 43% para los intereses, si no se cumplen esas condiciones, la ganancia neta sujeto a impuestos es todo, el 100%, ¿bien? O sea, cuando el tomador del préstamo es un sujeto acá dice, del artículo 49, pero el artículo 49 es el de cuarta categoría, que hoy era el 52, ¿no? 53. Entonces, para todo el resto, que no sea, digamos, una entidad financiera o que cumpla con las otras condiciones, el interés que le paguen a un sujeto al exterior va al 100. 35% tasa efectiva es igual a la tasa nominal de la ley. Otro caso, avanzamos, el de... acá ha cambiado los conceptos, espérenme que tenemos un inciso anterior. También habla del 43%, es un inciso agregado que no está en esta filmina. El 43% de intereses originados
en los depósitos de entidades financieras. Antes estaba todo junto, ahora lo separaron de inciso. Intereses, supónganse si alguien tiene así un beneficiario exterior que tenga inversiones en el país, cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo u otras cuentas de ahorro, la ganancia es del 43% también, siempre que estén depositados en entidades financieras. Ahora sí viene el que está acá como inciso D, en realidad hoy es el E. En el caso de sueldos, honorarios o retribuciones a personas que actúan transitoriamente en el país como intelectuales, servicios técnicos, profesionales, artistas no comprendidos en el inciso B, cuando para cumplir con estas funciones vienen al país y permanecen por un periodo superior a 6 meses en el año. Acá también otra vez repasamos conceptos. Hablamos también que muchos de estos cuando no llegan a ser, cuando superaban los 6 meses eran establecimiento permanente. En este caso tienen que actuar transitoriamente en el país, ¿bien? Y la renta presunta son 70%. Y la alícuota 24,5. Creo que tengo un cuadrito después para que repasemos un poco, después de que los maree un poco con esto. Bueno, después viene el inciso F y G, aquí están corridos, acuérdense, el de locación de cosas muebles, presunción del 40%, y locación de inmuebles, presunción del 60%. Bien, de alquileres o arrendamientos de inmuebles en el país. Por último, bueno, acá tenemos la disposición que establece que se puede determinar la ganancia neta deduciendo amortizaciones. Pero en este caso, que dice, solo procede distintos conceptos o considerar cuando estén respaldados por comprobantes. Esto, espérenme, porque me parece que esto cambió. No le hagan mucho caso a este PDF. Yo les voy a pasar después otro resumito que está así actualizado. A ver, esperen. Si no, antes de que seguir confundiéndolos, me voy a cambiar de Power. Bueno, ya este es el último porque estamos llegando a... No, espere, terminamos con esto y volvemos a hacer un repasito. El penúltimo inciso es el del 50% sumas pagadas por transferencia a título oneroso de bienes situados, colocados, utilizados en el país. Acá se considera el 50%, la tasa de retención efectiva 17,50%, y le da, ahí dice, la posibilidad de determinar la renta en base a gastos reales. El último inciso, el I, es el que establece la renta residual, la del 90%, todas las ganancias no previstas, digamos, por los incisos anteriores. Entonces, en general, ¿qué teníamos? Contratos de servicios derivados de transferencia de tecnología, derechos de autor, intereses, honorarios, sueldos o honorarios a personas que vienen a prestar temporariamente sus servicios en el país, locación de cosas muebles, locación de inmuebles, transferencia a título oneroso de bienes situados en el país y el resto, cada uno con sus porcentajes. A ver, acá recordamos que en el caso de socios beneficiarios del exterior, de sociedades del artículo 52, nunca me acuerdo, 52, 53, por Dios. Bueno, de sociedades de capital, inciso B, las sociedades, perdón, no de capital, las sociedades de personas, en el momento que corresponde practicar la retención, recuerden que es al momento del vencimiento la declaración jurada, salvo que antes de esa fecha se haya producido efectivamente el pago. Acrecentamiento. Acá vamos a volver a hablar vamos a hacer números otra vez. ¿Qué pasa? Muchas veces en las negociaciones con
con el beneficiario del exterior, se pacta que el impuesto no esté a cargo de él, sino que esté a cargo del agente pagador, ¿sí? Entonces, hay que buscar el importe tal que una vez descontado el 35% o el porcentaje que sea según esa renta, te dé el importe a percibir. Y la ley permite que ese acrecentamiento, o sea, ese impuesto que toma a cargo la persona pagadora del país, permite deducir. ¿Cómo se hace la cuenta? La tasa efectiva en este caso es 100 por la tasa dividido en 100 menos la tasa. Ahí te va a dar el porcentaje de renta presunta a la tasa del impuesto. Esto, a ver, si dijimos que, supónganse otra vez que, vamos al mismo ejemplo que habíamos hecho antes de los 10.000 pesos de alquiler, ¿sí? Dijimos que la presunción no era de alquiler. Perdón, que acá los voy a confundir. Les dije alquiler y les puse otro porcentaje, el 90%. Ahí, ojo con el primer ejemplo que les di, porque la presunción para alquiler de inmuebles es el 60, no el 90. Pero bueno, vamos a una oferta general, que no esté nombrada en nada. Un servicio cualquiera que presta un sujeto del exterior. 10.000 pesos es la renta real, la presunción es el 90, 9.000. Dijimos que el 35% nos da 3.150. Pero resulta que acá han pactado que los 10.000 pesos son libres de impuestos. Entonces tenemos que ir a buscar el importe tal que aplicado el 35% nos dé la renta neta a percibir. Y bueno, es una regla de 3 simple, digamos, ¿no? Se supone que tenemos los 10.000 que es la renta dividido en 1,35, que sería el impuesto, o sea, el pago incluido el impuesto. Si a 10.000 lo dividimos en 1,35, o sea, 10.000 dividido en 1 menos el 35 nos va a dar la renta neta. Lo había calculado perfectamente en 1,35 por el 90%, que es, Dios mío, me van a matar. Bien, es así. 1 menos, como está ahí la tabla, la fórmula, que en realidad no está igual con el cálculo que les estoy haciendo yo. Yo digo 1 menos 0,35 por 0,90. Eso me da 0,685. Si yo divido 1 en 0,685 me da 1,4598. Ese sería la renta total con el acrecentamiento, a la cual si le aplicamos la tasa efectiva de 31,50, nos da la retención de 4.598 y nos da la ganancia neta de 10.000. Entonces al agente pagador del exterior le pagamos neto los 10.000 que habían quedado de acuerdo. ¿Quieren que lo haga en un Excel para que no lo siga? Sí, pero... Sí, por favor. Les voy a pasar el vídeo. No soy tan malita. A ver, vamos a cambiar acá. Dejo de presentar y ahora vamos con el Excel. ¿Ves? Wait. Hoy estoy trabada. Ay, ¿por qué no me deja compartir el Excel? Ya, me mató. Ajá. A ver acá, espérenme. Es que si yo abro una pizarra no me deja hacer cálculos. ¿Por qué no me deja? No, esta, perdón.
Ahí vamos. Ahí lo ven, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno. Por favor. Bueno, tenemos los 10.000, ¿no? Sabemos que los 10.000 es 1. Ese va a ser el total a pagarle. Tenemos el 35% por un lado, que es la tasa del impuesto, el 90% que es la presunción, la tasa efectiva sería 31,5. ¿Cómo es la fórmula? Nosotros le tenemos que pagar a esta persona los 10.000 netos. Tenemos que ir a buscar la ganancia, que los 10.000 más el X, que es la retención, me dé la ganancia bruta, como que vamos a buscar para atrás, ¿no? Este es el acrecentamiento. O sea, tenemos que buscar este número final. La retención sabemos que va a ser el 31,5 sobre este, ¿no? Sobre el 10.000 más la retención. Este no lo tenemos todavía. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que hacer, ¿sí? Si la fórmula es... Profe, ¿por qué ponemos ese 1 ahí? Es por la regla de 3 nada más, es una simplificación mía, digamos, porque ya van a ver ahora en la fórmula. La fórmula es 1 menos el 35% por el 90%, que es la tasa efectiva, ¿sí? Ese es el porcentaje en realidad que es lo que le vamos a pagar. Entonces, 1 dividido en esto nos va a dar como el coeficiente a aplicarle a este pago para encontrar el acrecentamiento. El 10.000 por este coeficiente que hemos encontrado acá nos da la renta total, ¿sí? Incluida la retención. Nosotros a este importe, a los 14.598, le aplicamos el 31,5, nos da 4.598, y si acá controlamos el total de 14 menos la retención, nos queda el pago en 10.000, que es lo que le damos. A la FIB entregamos 4.598 y remitimos al exterior 10.000 pesos netos, porque hemos tomado el impuesto a cargo. Y como lo hemos tomado a cargo, la ley permite también deducirlo. Pero, como les digo, acá en el acrecentamiento lo que se trata, en realidad el acrecentamiento es esto, lo que se trata es encontrar el monto total que, sumado el pago más la retención, me quede el pago neto que le debo remesar al sujeto del exterior. Profe, ¿cómo llevaba al 0,685? Es 1 menos 0,35 por 0,90, o sea, 1 menos tasa del impuesto por presunción de ganancia neta. Eso va a ir cambiando según el porcentaje de presunción en la que nos movamos, ¿sí? Fíjense, si la ganancia neta es, no sé, la del 40%, que era, no me acuerdo cuál esta, locación de cosas muebles, el 40%, nos cambian todos los números, pero siempre la fórmula persiste y siempre le vamos a pagar 10.000 a la persona del exterior, o sea, le vamos a pagar neto de impuestos, sí, perdón, libre de impuestos. Profe, si yo hago 1 menos 0,35 y a todo el resultado lo multiplico por 0,90, no, separemos términos. No, es 1 menos. Bien. Si quieren. Sí, ahí está. Ahí te va a dar 0,35 por 0,90. Y sería lo mismo que 1 menos la tasa efectiva, ¿no? Claro, exacto, porque ahí es exactamente 35 por 40, que lo he cambiado aquí, es la tasa efectiva, exactamente, es lo mismo. Y después sí. Y la ley comentaba, está la fórmula que vendría a ser lo mismo para llegar a la tasa de acrecentamiento, que es la efectiva por 100 y 100 menos la tasa efectiva. Por 100, claro, es lo mismo, sí, por eso decía que la simplificación es la de 1 dividido en tanto.
Es como por decirles, cuando nosotros vamos a algo que capaz que a ustedes les suena un poco más, tienen un importe que es el 121%, que es el IVA incluido, ¿no? 121. Ustedes saben que a ese no monto dividido en punto 21 les va a dar el dividido en 1.21, hoy estoy mal, les va a dar el neto. Es lo mismo, yo por eso les digo, el 1 es como dividido en, arriba el numerador es 1, es una simplificación, perdón, por ahí yo soy medio así de cálculo rápido, pero es lo mismo de la fórmula que les está diciendo ahí, es lo que les resulte más fácil. De todas maneras, acá lo que tienen que entender es conceptualmente qué es el número que queremos buscar. Si le tenemos que pagar, la renta es 10.000, y si le tenemos que pagar libre de impuestos, bueno, tenemos que hacer un cálculo tal que lleguemos al número, incluida la retención, al aplicarle la tasa efectiva, nos dé el mismo monto que le tenemos que pagar libre de impuestos. Conceptualmente es lo que tienen que entender. Lo otro es un cálculo, han visto que recién me tildé y no me salía, pero es entenderlo para llegar, es una regla de 3 en el fondo. Profe, el 1.16, ¿cómo es? El 1.16 es 1 dividido en 0.86. Claro, la tasa que me da a mí para calcular. Claro, acuérdense que ahí le había cambiado a 40. Ojo si se quedaron colgados con la presunción del 90. Es como que cambió el concepto. Yo les estaba mostrando que jugamos con cualquier porcentaje y les queda ahí ya listo la fórmula, ¿no? Volvamos al 90 si se quedaron con eso. Bien. Profe. Sí. ¿Y la retención va a ser el acrecentamiento por la tasa efectiva? O sea, por el 31,5. Claro, que ahí te va a dar, fíjate lo que está calculando ahí. No, perdón. Acá lo sacamos, acá está. ¿Sí? Ah, bien. Bien, gracias. De nada, los 10.000 más la retención, le aplicamos la tasa efectiva y llegamos a los 10.000. Por eso está incrementada. En otro caso, supónganse, si no hubiera tenido acrecentamiento, la retención hubiera sido 31,5 sobre los 10.000, 3.150. Ahí está la diferencia. Y hubiera cobrado la persona, le debería haber mandado al exterior 6.850. Ahí está la diferencia, ¿ven? Esto muchas veces se pacta, por eso la ley lo contempla. Bien. A ver qué otra cosita. Acá abajo, al final del artículo, lo que habla que en el caso de los incisos G y H, que son los de alquileres de inmuebles o de venta de bienes que estén situados en el país, para determinar la ganancia neta a retención puede llegar a considerarse gastos realizados en el país, gastos necesarios para la obtención, mantenimiento, conservación de esa fuente. En esto es como que lo que dice la ley a rajatabla, no nos vamos a escapar mucho de aquí. Lo que se me ha escapado, que sí se los quería comentar, pero no lo encuentro, es lo de imposibilidad de retención, y lo teníamos por acá. Profe. Sí. Entonces, la fórmula que usted nos mostró en el Power, que era la tasa efectiva, ¿es lo mismo que hemos hecho recién? Claro, es lo mismo, porque ¿cómo hemos hecho la fórmula? ¿Siguen viendo el Excel, no? Sí, sí. Sí, el 0,685 es 1 menos 35 por 90. 35 por 90 es 31,50. Si yo hubiera hecho directamente 1 menos la tasa efectiva, me da lo mismo. Por eso le digo, la cuenta la hagan como la hagan, tienen que entender lo que la operación que estamos haciendo es acrecentar la base para que aplicándole la tasa efectiva lleguemos al pago libre de impuestos. ¿Se han convencido o los he mareado mucho? Más o menos vamos. Miren que este tema era corto y yo sabía que con esto nos íbamos a complicar. No, bueno, pero yo los entiendo, no se preocupen. Espérenme un segundo.
Vamos a repasar, que no encuentro el cuadrito, ya les esperé que dejo de compartir y volvemos con otro material. Quería mostrarles como para que lo miraran. Acá, por ejemplo, tenemos. Ahí vamos. Miren, acá va, inciso por inciso, estableciendo la presunción, la alícuota del impuesto, la alícuota de retención y cuánto sería la alícuota incrementada. Por ejemplo, en el primer caso, cuando hablábamos de servicios de asistencia técnica que no sean obtenidos en el país y que cumplían con los casos de la ley de transferencia de tecnología, dijimos que la presunción era el 60%, con la alícuota del 35%, que es para todos. La alícuota de retención efectiva es el 21%, y si tuviéramos que hacerla incrementada, 26,58, Después, cuando la cesión de derechos de patentes de invención, derechos de autor, el 80%, y así todos los casos, todas las cuentas, ¿no?, de la alícuota acrecentada. A ver si nos coincide la que hemos calculado. Sumamos al final, a la última. Acá está. 45, 98, 54, la alícuota acrecentada que habíamos determinado recién. Bien. Acá también, fíjense, en este está bueno para pasárselo, para que jueguen un poco con los porcentajes y hagan el ejercicio de entenderlo y de ubicarse. Las presunciones de fuente, las que establecen los primeros artículos de la ley, por ejemplo, el 10%, dice el concepto de compañías de transporte terrestre, con todas las condiciones que dice, que establece que es el 10%, bueno, a ese 10% lo aplicamos el 35%, la alícuota de retención es 3,50%, la acrecentada tanto. Y así todos los casos especiales de fuente, acá también están consideradas los porcentajes y las tasas de acrecentamiento. Bien. Acá, por ejemplo, también está bueno recordar que cómo se imputan las ganancias del beneficiario del exterior, si bien no presentan declaración jurada, como dijimos. En realidad, al no haber un año fiscal, es el momento que se paga, se retiene, pago único y definitivo. Pero si no, podríamos considerar el año calendario si una persona humana, ¿no? Uy, me fui. Bueno, no, hasta aquí estamos bien. ¿Quieren que hagamos? Acá les diría que esto es todo. Si quieren, hacemos un pequeño cortecito que les quiero después explicar y mostrar algo de convenios de doble imposición, porque ¿qué pasa? A ver, estamos hablando, como dijimos, de rentas de sujetos del exterior, que por la aplicación del criterio de renta mundial, que este criterio se aplica no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo, tiene que pagar impuesto a las ganancias por las rentas de fuente argentina y les retenemos un impuesto. Pero ¿qué pasa? Ese sujeto del exterior seguramente tiene que pagar impuestos en su país de residencia también por renta mundial. Entonces, bueno, ahí aparecen, que yo no sé si este tema lo han visto ya o no, el tema de que aparece el crédito de impuestos cuando por aplicación del principio de renta mundial, o sea que un argentino sufre retención en el exterior y tiene que después computárselo como pago a cuenta también, y al revés, cuando el beneficiario del exterior le hacen una retención por la fuente argentina y después en su país toma por toda la renta mundial, también se va a poder computar esa retención. Siempre lo que las leyes normalmente establecen es hasta el límite del incremento de la obligación fiscal. O sea, si no, se produce transferencias de ingresos a fiscos extranjeros, se llama. O sea,
Y esto pasa cuando los dos países graban la misma, digamos, renta con una tasa diferente. Sí, pues supónganse, un país del este, nosotros sabemos, bueno, Argentina le van a retener el 35%, y capaz que está él situado en un país de que su alícuota general sea un 30%, al incorporar esa renta de fuente argentina en aquel otro país, se va a poder computar la retención, pero siempre y cuando no le supere el impuesto que esta renta de fuente argentina le generó en el otro país, ¿sí? Siempre está esa regla del incremento. Del Profe, sí. Y ahí con esa diferencia del 5%, se pierde. Se pierde. O sea, él no va a poder tomarse ese crédito de 5%, Exactamente, claro. Por el top. Entonces, ¿qué pasa? Hay celebrados varios convenios de doble imposición entre Argentina y algunos países, que normalmente lo que hacen, siempre vuelven a establecer, o sea, refrendan lo que dice la ley del crédito, del tax credit, que se llama, del crédito por impuesto análogo en el exterior, porque esa es otra, tiene que ser impuesto análogo. Muchas veces los países no graban un impuesto global a nuestro impuesto a las ganancias, puede ser un impuesto a la renta de sujeto residente, impuesto a la renta de no residente, o sea, tienen nombres distintos. Entonces, el concepto global es impuesto análogo. Para definir lo que es impuesto análogo ya hay que entrar a analizar otras, la legislación, ¿no?, de cada país, para ver si eso que te cobraron en el otro país o viceversa, si esto que le cobramos en Argentina allá es análogo o no. Para lo cual, ya avanzado tantos años y negocios, globalización, etcétera, Argentina ha celebrado convenios de doble imposición con muchos países. Normalmente son con los que tienen más lazos comerciales. Sin embargo, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, no tiene con Perú, por ejemplo, no hay convenio con Estados Unidos, solamente hay un convenio de intercambio de información que, digamos, ha entrado en vigencia hace poco. De los países europeos, sí, con casi todos. ¿Y qué pasa? Los convenios de doble imposición lo que hacen es normalmente para estas rentas más frecuentes, los intereses, los dividendos, los regalías que también se cobran, sobre todo por el tema de tráfico de contrataciones entre empresas vinculadas o controlantes, establecen por los convenios de doble imposición alícuotas de retención más bajas. Entonces, se baja el peso del impuesto sobre ese tipo de operaciones. Por ejemplo, habíamos dicho que para los intereses era el 43% si eran tomadores entidad financiera, o si no, era el 100%. Bueno, muchos de los convenios establecen una alícuota más baja, ¿bien? Entonces, no es tan gravoso el impuesto cuando se opera con países que tienen celebrados convenios de doble imposición. Ahí les voy a mostrar en la página de la FIP. Yo les dije de hacer un recreíto, pero si quieren ya terminamos con esto para cerrar el tema. Uy, ¿por qué no me vuelvo acá? En la página de la FIP, hoy en día buscamos mucho más rápido, no es que tengamos que saber exacto. La FIP convenios, doble imposición. Ahí cambio la compartida. Bueno, nunca voy a aprender esto, por Dios. Afectar. Normalmente, casi todos o los más modernos incluyen, para el caso de Argentina, impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Hay algunos más viejos que no lo incluyen porque el impuesto a los bienes personales nació no hace tan poco, pero tampoco hace, 20, 30 años, no me acuerdo, 92 creo. Entonces hay convenios anteriores que no lo citan específicamente.
Bien, entonces ahí ven, por ejemplo, el Reino de España, los impuestos que comprende, Argentina, los impuestos que comprende, y después da definiciones generales que se considera como parte, Estado contratante, la persona, la sociedad. A veces no parece, pero hacen falta estas definiciones, ¿no? El concepto de residencia, también después da situaciones de doble residencia, establecimiento permanente. Esto en nuestra ley hasta hace un par de años no existía la definición de establecimiento permanente y se sacaba de la doctrina que estaba en los convenios de doble imposición. Acá, bueno, siempre cuando hay algo tratado en los convenios de doble imposición, rige lo que dice el convenio y después supletoriamente lo de la ley. Bueno, establece todo esto, pero quiero llegar a alguna de las alícuotas. Y empieza a hablar de los tipos de renta, por ejemplo, rentas inmobiliarias. Y explica qué es, qué considera, qué no se considera, beneficios empresariales, va a decir después regalías, bueno, navegación, transporte, qué considera empresas asociadas, dividendos. Acá, por ejemplo, vamos a un caso. Acá en el dividendo establece el 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posee el 25% del capital de la sociedad, que tenemos que traer cuentas. Y nosotros, bueno, acá no se los dije, pero la retención de dividendos, porque lo tenemos aparte nosotros a los dividendos en la renta cedular, hoy está al 7%. Bien, por ejemplo, ahí el convenio establece un tope. Si es menos, rige el menos. Si es más, rige el tope del convenio. ¿Profe? Sí. Disculpe que la moleste, pero es que no se está compartiendo esa parte que está leyendo, o sea, se ha quedado con la tablita de los países. No sé si, o sea... sí, perdón. Sí, perdón, porque no he cambiado la pestaña. Menos mal que me has dicho, gracias. Ahí estoy en el convenio. Que les decía que está escaneado, no está tipeado así la página. Después lo pueden entrar y chusmear, ¿no? Es para presentarles el caso, porque yo no sé si convenios después ustedes lo vuelven a ver cuando vean renta de fuente extranjera. Espérenme que... Sí, lo ven en el segundo semestre. Bueno, ya se los mencioné, pero esto como para que vean que las tasas de presunciones que hemos visto pueden ser menos porque tengan algún tope pautado en un convenio de doble imposición. Por ejemplo, aquí los intereses habla de que no pueden exceder del 12%, y habíamos dicho que las tasas eran 43 en el caso de entidades, depósitos en entidades financieras, el 43 también cuando el tomador sea una entidad financiera y tome préstamos, fondos del exterior. Entonces ven cómo el convenio establece un tope, ¿no? Una tasa más baja, una alícuota más baja. Esto lo van a ver después, no se los voy a mandar como tema para este parcial por la duda, porque porque después lo van a ver, pero es para que también, si esto les suena o si alguno trabaja en una empresa que tenga que aplicar pagos al exterior, capaz que me dice, no, pero yo no sé, con Canadá, los porcentajes suelen ser parecidos, ¿no? Siempre tasas más bajas. Entonces dicen, no, pero nosotros pagamos intereses y no pagamos el 43, el 35 del 43, pagamos menos. Bueno, es por esto, sepan que existe esto. Bueno, vamos a hacer un mini recreíto y cuando volvamos, a ver, háganme preguntas de este tema y por ahí repasar de exenciones. Me pareció que lo terminamos dando muy rápido, no sé si tienen como consultas o dudas que les hayan quedado colgadas o algún otro tema que quieran que repasemos, ¿sí? Yo me había anotado algunas cosas que creo que habían quedado medio flojas, entonces por ahí retomo algunos de esos puntos. Bueno, profe. Bueno. A ver, son las 8:10.
no sé, 10 minutos, si quieren, 15, para que tampoco terminemos tan tarde como les parezca. ¿Qué creen? ¿Cuánto toman? ¿10 minutos? ¿10? Sí, 10. Bueno, a las 8:20. Dale.
¿Estamos, chicos? Bueno, miren, estaba buscando en el manual del SEAT, el PDF ese largo que ustedes tienen, que se los enviaron a principio de año. En la página 1192 está el capítulo de beneficiarios del exterior. Hay algunos temas que los desarrolla con mucha jurisprudencia, por ejemplo, incorpora todo el tratamiento de lo que es la ley de transferencia de tecnología, cuándo les dan el certificado, cuándo no le dan el certificado, cuando sean efectivamente prestados. Esto también de que no sean servicios obtenibles en el país. Todo lo que son las condiciones que la ley le da para tener una alícuota de retención menor, ¿no? Pero ustedes se pueden guiar, yo les insisto mucho en el manual porque está bien punto por punto, si bien hay algunos casos que los van a ver como muy desarrollados y es mucho para ustedes en lo que tienen que estudiar, cuando empiezan a hacer como mucho análisis de jurisprudencia, bueno, pueden parar un poco ahí, pero lo que es básico de los conceptos de cada artículo está bien detallado. Bueno, acá lo que hace el manual es hablar de todos los principios, del principio general de fuente, todos los casos especiales de fuente, va enumerándolos, un poco lo que habíamos visto nosotros recién en el cuadrito con las tasas, y después ya se va a la parte de, ven, ahí hay un montón de fallos, casos, que a veces les va a ayudar, a veces no, son muy largos, muchos. Después ya se va a ir a las presunciones especiales y a explicar lo que es lo mismo que ya hemos dicho, la retención de carácter de pago único y definitivo, las dos excepciones que son las de los dividendos y las de las utilidades de las sociedades de personas, digamos, las del inciso B del 73. ¿Y por qué? Esto no lo aclaré recién, no se los di bien. ¿Por qué los dividendos son una excepción a esto, a la regla que establece el 102 para beneficiarios del exterior? Porque desde el 2018 tenemos un impuesto cedular, o sea, un impuesto especial a los dividendos, que es el 7%, en el 18, en el 19, en el 20 también, porque por decreto se prorrogó. Ya en el 21 estaría rigiendo, para utilidades correspondientes a este ejercicio, estaría rigiendo el 13%, pero como va a cambiar, en principio, la alícuota de las sociedades, también se cambiaría la alícuota de dividendo y quedaría en el 7%. Entonces, bueno, el dividendo es una excepción a todo esto que hemos estado hablando porque es un impuesto cedular, ¿sí? Está tratado aparte. ¿Y cuál es el porcentaje? El 7%. Otra cosa que vi acá, bueno, lo mismo, dice definición de pagos según el artículo 24, les recuerda que es lo que decía el artículo 24 en cuanto a pago. Sí, acá está bueno también tener en cuenta el último párrafo del artículo 24, en esto de que yo les decía de tantos pagos que se hacen entre empresas locales con entes del extranjero, que cuando sean pagos a empresas vinculadas, ¿sí? Del exterior o con personas o entes que estén radicados en países no cooperantes o de baja o nula tributación, para poder tomarse ese gasto, para poder deducirlo, el gasto debe estar pagado antes del vencimiento de la declaración jurada y pagado y también con la retención que le corresponda. Eso es una de las condiciones también. Acá también vi otro cosito, bueno, ahí para que sepan cuando estudien, porque también algunos me habían preguntado que por dónde se guiaban y demás. Yo les diría que como base tomen perdón que no les he estado presentando, como base tomen el manual de SEAT, porque es lo que tienen como más sencillo a la mano. Aparte yo por ahí les envío algunos resúmenes o esquemitas de REPAR que me parece que los van a ayudar, tienen también más o menos la misma, o sea, en el REPAR lo que hacen es que les hace quizás un cuadro y después les da algunas explicaciones abajo. Es como material básico, obviamente que
que la bibliografía tampoco no la dejen de utilizar, y siempre también con la ley a la mano. Lo que tiene el manual es que te pone el artículo, pero por Dios, y te lo va desarrollando a los conceptos incluidos. No sé cómo se han sentido al ir viendo con otros temas en el manual o con qué se están guiando en general. Yo, profe, me parece bastante entendible el impuesto explicado y comentado de la colección de impuestos. Sí. Ese también un poco más que el manual, en realidad, porque es como más conciso, por así decirlo. Está bien. Lo que pasa es que por ahí, eso, lo de los impuestos comentados es mucho también de lo que yo les bajo de repar los cuadritos. Claro, tal cual. Pero por ahí se van quedando con eso y quizás hay alguna cosa que la dice la ley y no se explica, pero está básicamente todo. Si se entendió, digamos, el concepto, está. De esto el tema que, bueno, parte práctica, más de lo que hayamos hecho de los cálculos estos que les digo, de tasa efectiva, cómo lo aplicamos, el acrecentamiento, en esto más práctica, no tenemos. Sí hay mucha casuística y por eso mucho hay jurisprudencia de esto de si se cumplen o no se cumplen las condiciones, y hay veces que no entramos en un inciso porque no se cumple alguna condición y pasamos al inciso residual del 90%, entonces del 90%. Ha habido siempre muchas controversias en eso, porque bueno, el fisco quiere cobrar más, el agente de retención quiere desligarse de responsabilidad, o el del exterior no quiere pagar tanto. Ese es el tema. Lo que no me acordaba recién de decirles, el tema del caso de imposibilidad de retención. En ese caso, el agente pagador tiene que tomar a cargo el impuesto, o sea, cuando por algún motivo haya imposibilidad de retenerle, porque ya le pagó antes, porque se dio, no sé, pago por compensación, por lo que fuera, el impuesto lo debe depositar, ¿sí? Tiene que cumplir frente a la AFIP con el impuesto, sin perjuicio de que después se lo pueda recuperar o reclamar al beneficiario del exterior. Bien, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahí, por ejemplo, en el manual o en los cuadros que ustedes con lo que tienen, van a encontrarlo como lo más importante. Igualmente acá conceptualmente es corto el tema. Una cosa que me salgo de este tema si no tienen otra pregunta. Bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos deducciones y exenciones les dije que teníamos la ley, que para esta fecha íbamos a tener seguramente la reglamentación? Pues no la tenemos. No tenemos la reglamentación del decreto ni la resolución. Anda dando vueltas un proyecto de decreto que define un poco la remuneración bruta, esta que hay que tener en cuenta para los 150.000, pero le delega mucho a la FIP. Así que de eso yo les diría que para el parcial, bueno, se queden con lo que vimos, con esas condiciones, y no le vamos a poder pedir mucho más porque no lo tenemos, o sea, no podemos inventar. Conceptualmente, si se toma algo relativo a lo que es mínimo no imponible, deducción especial, eso sí, lo básico, y conceptualmente como la ley, la última reforma, trata de llevar a que abajo de 150.000 no paguen impuesto a las ganancias. Es todo lo que les podemos pedir por el momento, no los vamos a marear, no los podemos marear más que eso. Recuerden que dijimos que la ley había establecido que en vez de hacer los cálculos tal que que la tabla o las cargas de familia sean parejos para todos, lo que hizo fue establecer como una deducción especial para llegar a que la ganancia neta sea cero. Entonces, la deducción especial va a terminar siendo distinta según cada caso. Eso es también conceptualmente. Después puede venir alguna sorpresa en los cálculos de los decretos. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda de cosas que les hayan estado quedando como medio colgadas de cualquier tema? Si se los puedo ir resolviendo y respondiendo, lo puedo ayudar en este momento. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda, en realidad, en la parte de fuente,
es re viejo el tema, pero es que estuve viendo el librito verde, digamos, de Repar, que es el comentado, y como que habla, digamos, de situaciones especiales de la fuente, que es desde el artículo 6 al artículo 9, digamos, y después dice presunciones de ganancias. Exacto. Y habla del artículo 10 al artículo 15, pero nosotros en clase, digamos, vimos hasta el artículo 14, que eran las películas, digamos. Sí. La parte del artículo 15, ¿lo vemos como una presunción de ganancia o no? A ver, enajenación indirecta de bienes en territorio nacional, y es que el 15 es todo lo de precio de transferencia, me parece. A ver, ¿se consideran ganancias? ¿Vos decís que esto no lo vieron o no llegaron a dárselo en la clase? O sea, el profe nos nombró hasta la parte del artículo 14. Claro, es que hasta el artículo 14 en realidad es lo de las rentas, las presunciones sobre la fuente, esto que les decíamos recién, el 10%, el 50%, que se complementa después con lo último del 102. Esto ya acá ya no es que se salió de la parte de fuente, sino que ya habla en especial de lo que va introduciéndose en lo que es este precio de transferencia, que toda esta parte internacional me parece que va en el segundo semestre. Déjenme que repase. Estoy viendo claro, precio de transferencia, esto viene en el segundo semestre, en agosto, más o menos. Ahí el profe retoma todo esto. Es complicado, tiene como más palabrerío así para entender, y es como que hace falta que ustedes terminen de ver toda la primera parte y vayan decantando conceptos. Pero sí, básicamente es por eso. Bien, entonces lo veo hasta el artículo 14, digamos. Y sí, porque aparte si no se los han dado, sí. Claro, por eso mismo. Sí, son... Bueno, es que todo, ya acá todo van a entrar con los temas, los porcentajes, los límites, yo diría que no va, pero no, por ahí no me quiero meter en el límite que le había dado el profesor, ¿no? Pero las presunciones son hasta el artículo 14. Bien. También después repasen, si no, ahí en el material lo del SEAT, que también lo nombra al principio a esto, a ver hasta qué artículo llega. Y o si no, bueno, le preguntan después a Cristiani antes del parcial. ¿Tienen de nuevo con él o no? A ver. No, ya viene con todas las clases de práctica, sobre todo ahora. Yo les diría que creería que eso no está de ahí adentro, ¿eh? Tercera categoría han empezado a ver, sí. Hemos visto la práctica, profe. Sí, ahí veo. Con contabilidad, sí. De ahí, la parte de tercera categoría, o sea, liquidación de sociedad de hecho con contabilidad, eso no lo hemos visto. Porque la profe no nos pudo dar, claro, la profe no nos pudo dar clases, entonces no lo vimos a eso. Claro, tampoco nos han mandado, digamos, material como para verlos nosotros. O sea, faltó esa clase y directamente después empezamos con la práctica. Bien, bueno, ahí seguramente bueno, a ver, justamente tengo, que yo no les pregunté esta mañana a los otros profes, pero es probable que el lunes que viene tengan clase, capaz que justamente aprovechan ahí para recuperarla, porque el lunes al no ser feriado es muy probable, con más razón si dicen que eso no lo vieron. Sí, aparte que esos casos, esos temas, está bueno verlo con la práctica, con los números, porque hay límites, hay montos, de todas maneras, el con contabilidad es el que no han visto. Claro, bien. Porque sin contabilidad lo vimos la otra clase. Claro, bueno, acá el con contabilidad por ahí, entre comillas, puede ser más fácil o más sencillo, en el sentido de que con contabilidad el balance comercial es la base. Partimos del balance comercial y hacemos ajustes, analizamos cómo está evaluado contablemente, lo comparamos a ver si es el mismo criterio impositivo y hacemos ajustes si difieren. En cambio, en el sin contabilidad,
Es como que armamos nosotros nuestro balance impositivo, ventas menos gastos deducibles. Son como esos dos enfoques. Normalmente si tenés clientes que son sociedades, va a partir del con contabilidad. Y si sos una explotación unipersonal, que básicamente le llamamos sin contabilidad. Entonces, es básicamente, en el fondo, las deducciones son las mismas. Las deducciones, los criterios de evaluación son las mismas, nada más que en uno partís de algo que ya está dado y lo analizás para hacerle los ajustes, y en el otro lo armás directamente al balance impositivo. Es básicamente eso. Pero las deducciones, por ejemplo, de terceras son las mismas, las deducciones no admitidas son las mismas. Lo que pasa es que tercera categoría, dentro de todo lo que es una persona humana, puede ser una más de las categorías, y en el globo después, bueno, le descuenta las deducciones personales que vimos, por ejemplo. Estando viendo categoría por categoría, básicamente la diferencia es de dónde uno parte, del resultado, cómo partís. Después también cómo se carga la declaración jurada, ¿no? Pero básicamente la forma de liquidación termina siendo igual. Bien. No sé qué otro tema. Bueno, les falta ver también ajuste por inflación. Bueno, cuando terminen de ver, porque hay casos especiales también dentro de tercera que ya vienen ahora para que lo terminen de ver, y terminan con ajuste por inflación antes del tema de repaso. Yo les voy a preguntar a los profes si necesitan por ahí algún tema, algún apoyo de clases de consulta, o si ustedes ven y quieren, podemos después coordinar algún otro ratito. Lo que pasa es que yo sé que ahora en junio empiezan a tener todos los parciales y como que tampoco les sobra el tiempo. Pero no tengo problema de sumarme en alguna de las clases que tengan para consultas, o si no, establecer otro horario, un ratito algún día que a ustedes les venga bien. No tienen que ir a la facultad todavía, ¿no? Bien. No, profe, estamos 100% casi de forma remota, digamos. Sí, yo creo que, no sé, hasta la primavera no se les puede llegar a ocurrir que tengan que irse para sí, allá. yo creo que vamos a seguir así por lo menos hasta septiembre, agosto, por lo menos el primer semestre. Bien. ¿Y les han dicho cómo sería el parcial? No nos han dicho nada. El otro profe nos dijo que nos habló de la virtualidad, digamos, que sería por acá, pero los otros profes tampoco nos han confirmado nada, entonces no hay nada concreto, digamos. No, es que desde la facultad tampoco lo han explicado mucho cómo sería, entonces están como preocupados por ese tema. Bueno, vamos a ver cómo es un tema. ¿El año pasado cómo hicieron los parciales? Fueron virtuales, tengo entendido. Pero ustedes, ¿cómo lo rendían en otras materias? Todo virtual. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿tienen alguna duda, consulta, cuestión que quieran preguntar? Sin miedo, aprovechemos este tiempo, y si no ya nos vamos todos, pero por ahí es aprovechar este ratito. Bueno. Si no hay más temas que tratar, el tema de hoy justo era corto. Por ahí estaba ya para tener en cuenta que otros temas estaban muy juntos y nos faltó tiempo, no sobraba. Por eso yo les quise hablar de lo de los convenios, como para cerrar y compaginar un poco todos los temas. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. No tengo problema que me escriban y ahí vamos afinando cosas. Listo, bueno, profe, gracias. Profe. Muchas gracias. De nada, de nada. Que anden muy bien. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. De nada.